amigas y amigos de este su programa Voz para el Cambio. Muchas gracias por acompañarnos en el día de hoy, en este viernes 2 de diciembre del 2022, en el que casi terminamos un año que ha sido bastante interesante, pues ha estado lleno de muchísimas actividades. Don Alfonso, bienvenido. ¿Cómo está usted? De regreso a casa, saludos, ¿cómo está? Qué Saludos bueno, país, saludos mundo. qué bueno, qué bueno. Ya tomé un café en casa y eso Eso da está, una tranquilidad. Y ayer eso por está la muy bien. tarde, no bien llegué, fui a comprar aguacate y plátano. Hice mi mangú con aguacate, más nada, mangú con aguacate. Muy Entonces uno bien. como que pone los pies en Quisqueya, la Bella, en su territorio. Y aquí estamos, maestra, saludos. Entonces ha estado por allá extrañando mangú. No, mire, yo comía mangú casi diario, pero no es lo mismo en casa que fuera del territorio, no es lo mismo. No es lo mismo, nada es lo mismo fuera del territorio. Por eso es que No, tenemos que defender este territorio, que es el nuestro. mire, 15 Nada. días fuera del país y sin embargo uno llega, busca la prensa, aunque yo la seguía todos los días, pero los problemas permanecen, nada cambia. Ah, claro. Es Entonces el mismo espanto de manera permanente. es Y uno se así. encuentra con cosas en este mundo de Dios. No, y hay cosas hasta peores, don Alfonso. Mire, esto que tengo acá es una imagen o una foto de dos personajes que yo ni conozco ni reconozco y que no representan al dominicano de bien. Un tal Honguito y un tal Mantequilla, gozoso en la cárcel de Ciudad Nueva, muerto de la risa, porque ellos saben que, bueno, que todo es todo y nada en este mundo de Dios. Sin embargo, como son dos personas que habrán cometido su falta porque por algo están ahí tras las rejas, como no tienen un nombre sonoro, no tienen apellido sonoro, porque no vienen de una familia de tradición empresarial, de dinero, ni pertenecen a una casta política, es posible que la justicia siente con ellos un ejemplo y lo tranquen por un par de años. Es posible, a lo mejor, quién sabe, dirían en Dajabón. Pero con los casos, los jueces en la República Dominicana le buscan un bajadero y siempre a partir de las garantías procesales que están previstas en el Código Procesal Penal. Es un tema que siempre lo veo con Juan Francisco, pero bueno, lo anoto y lo dejo por ahí para el lunes o el martes verlo con Juan Francisco. Mire, otro tema. Gracias, Natanael. Puede centralizarla la foto. Están muertos la risa los dos ahí. Otro tema, la ONE, Oficina Nacional de Estadística. Hay un titular en la prensa que quizá le quieran resolver el tema a la ONE con eso. ONE escogió oferta más costosa en licitación de tabletas para el censo. El Ministerio Público pide sanciones, pero las autoridades de la ONE, esa muchacha, creo que Miosotti Rivas, una mulata hermosísima, dice que el censo fue un éxito. Si desde un principio se miró que iba a tener problemas el censo, porque un censo es para recoger estadísticas, informaciones, datos de lo suyo, de lo propio. En este caso, un censo de población y vivienda. Hay que determinar cuál es la población dominicana y de dominicanos que tenemos en el país. Y de paso hay que recoger otras informaciones buenas y válidas de la realidad en cantidad y con la calidad suficiente para que los planificadores de políticas públicas lo puedan hacer. Vivienda es un tema importante, es un tema importante. ¿Cuál es la carencia de vivienda? ¿O cuál es la suficiencia de vivienda en el país?
¿O cuántos dominicanos no tienen vivienda? ¿O cuáles dificultades tienen los jóvenes ya en edad de matrimoniarse para conseguir una vivienda? ¿Cuál es el costo de la vivienda? ¿Qué cantidad de vivienda hay en el país en condiciones de vulnerabilidad? Es decir, son datos que la gente espera tener para que los planificadores de la cosa pública o de las políticas públicas tengan elementos a mano. Pero vaya sorpresa, yo permití que entraran a mi casa los empadronadores. ¿Dónde vivía su madre cuando usted nació? Eso no refleja nacionalidad. Eso no refleja si soy dominicano o no soy dominicano. Viví en Loma de Cabrera porque ahí fue que yo nací. ¿Qué otra cosa puedo decirle? Pero no preguntan quién es mi madre. No preguntan más nada. Entonces, ¿cómo van a determinar con ese cuestionario la cantidad de dominicanos que recibimos en el país? ¿Cómo? Entonces, hay cosas de fondo que no aparecen en el cuestionario, en la aplicación del cuestionario. Y en un periódico conservador como el diario El Día y otro como el periódico El Diario Libre, le peguen el guante a partir de la información de las tabletas de la tablet, como se dice, pero entran en otras consideraciones sobre la calidad censal. Y todo indica que se habrá perdido mucho dinero y que no van a hacer otro censo hasta dentro de 10 o 12 años. La ley manda 10 años, pero aquí siempre se pasan con 2 o 3 años más para hacer un censo. O sea, hay muchas informaciones que están ahí, todas atravesadas por el tema educación. Porque ¿qué pasa con Honguito y con Mantequilla? Es un tema de educación en el fondo, la falta de valores, de formación, y cómo la gente se burla de los otros y hasta de la propia justicia. En Dajabón dirían 2 pobres diablos burlándose de la justicia. Porque en definitiva son lo que son Honguito y Mantequilla. Oiga la cosa, Honguito y Mantequilla. Sí, definitivamente. Estas dos personas, ¿por qué es famoso el Mantequilla? Por estafador. ¿Y por qué es famoso el Honguito? Yo creo que canta cosas de esa música urbana. Y a ese no lo habíamos oído mencionar. La gente como nosotros, que buscamos lo importante en la prensa, porque él cantaba este tipo de música que no nos interesa. Sin embargo, hemos tenido que oírlo mencionar bastante por irresponsable, porque ha chocado a varias personas y matado a varias personas en accidentes de tránsito y se da la huida. Y varias veces ya él es una persona reincidente en matar personas en accidentes de tránsito y en esta ocasión creo que ha tenido que admitirlo porque una novia lo dijo de él, que él iba manejando cuando él dijo que no. O sea que ya es costumbre del honguito, burlar la justicia. Y eso es peligrosísimo porque cuando eso sucede, entonces este tipo de personas desaprensivas comienzan a entender que siempre lo van a poder conseguir. Por eso están ahí muertos de la risa, porque obviamente tienen confianza en que van a volver a salir bien parados. Y como usted decía, es un tema educativo, porque ¿cuál es el nivel educativo de este honguito? Este muchacho es un muchacho de barrio y yo soy de barrio, pero es un muchacho de barrio que no ha estudiado, que ahora se siente famoso y cree que él es un influencer y está en las redes sociales hablando tonterías. Y entonces ese es el problema de las redes sociales. Ese es el problema de las personas que sin educación están teniendo seguidores y un montón de gente, a lo mejor igual o peor que ellos, les sigue y piensan que esas son referencias. Entonces, en nuestras casas tenemos que tener mucho cuidado con cómo es que vamos criando nuestros hijos. Porque entonces, un hijo, un niño, un joven que siga a Honguito, que sea seguidor de Honguito, ese tipo tiene muchos seguidores en sus Instagram y en sus redes sociales. Y entonces eso es pena que da.
porque ahí sí es verdad que se evidencia la falta de educación que hay, donde usted sigue a una persona que no tiene que no tiene valores eh, en los cuales se cimenta una sociedad para bien. Mire, Juan Francisco pone un tema que viene al caso de la crisis moral y de valores y de principios y éticos y de visión que estamos viviendo en la República Dominicana. Él dice, Noelia Jacín y Mantequilla son antítesis de su generación. No calculan. La primera chocó con las mariposas. Sí, y el segundo se cree Albert Einstein, Mandela o Lula. Y en este caso, ese nombre sonoro, Noelia Jacín, Noelia es un nombre que no llega a cualquier parte, no sale de cualquier parte. Y Jacín es un apellido que se conoce en el país, no son de barrio, dan reflejo de un nivel social, económico. Y quien tenga ese apellido ha pasado por escuela, por universidades. Y le podrán ver la belleza física. Entonces Noelia, Juan Francisco, y se chocó con la mariposa. Es una muchacha que estudió, pero es digna de cogerle pena. Quizás no de sacrificarla. Esa. Dijo que las hermanas Mirabal fueron 3 comunistas que mataron, pero por Dios, refleja o la pobreza cultural y de dominicana, y refleja pobreza del conocimiento de la historia, o simplemente expresa una mentalidad autoritaria, troglodita, y no tiene para nada ribete de cuidado. O quería chocar con todo el mundo para hacerse famosa. Porque a veces son expresiones calculadas, sabiendo que son a contracorriente y a histórica, para producir un choque y que todo el mundo hable de ella. A partir de esa premisa que, o ese criterio que usó mucho Juan Bosch, que viene de los tiempos de los clásicos, de en política hay que sonar, aunque sea en mal, pero sonar. Pero Juan Francisco pone el tema, porque Juan Francisco es ácido. Pero si es así, de todos modos, la Noelia esa tiene algún problema de deficiencia mental. Aún así. Y yo he utilizado esa palabra porque no quiero decirle otras. Pero una persona que sea capaz de relajar con ese nombre, con esos nombres, con lo que significa para nosotros esas mujeres, no tiene perdón, porque yo entiendo que usted quiera sonar, si es que es eso, pero peor todavía, peor todavía. Yo preferiría entender que ella realmente, como tenemos, porque yo le voy a decir una cosa, don Alfonso, tenemos una educación terrible y es posible que en esa educación donde cada vez nos están eliminando más nuestra nacionalidad, todas esas partes de nuestra historia con las que nos sentimos envalentonados, con las que nos sentimos dominicanos, con las que nos identificamos, toda esa parte, como cada vez se trata de forma más superficial y se le quiere poner otro nombre a todas aquellas a todas nuestras gestas heroicas, quiere decírsele simplemente, quieren disfrazarse de otra forma, y cada vez vemos cómo nos describen la historia de otra manera. Entonces, vamos a decir que esta bendita muchacha a lo mejor no fue en la semana que tocó hablar de eso a la escuela, ya no fue. Yo prefiero pensar en eso y no que es tan bruta como para que ella ha querido usar el tema a propósito para sonar. Bueno, cual que sea, no es solo lo que representan las Mirabal para nosotros como dominicanos, es lo que representan para la mujer a nivel internacional y para la historia contemporánea. Constituyeron la copa que rebosó
la gota que rebosó la copa de la dictadura. Y son referentes a nivel internacional. Y gracias a su ejemplo, a su sacrificio, hoy se conmemora en el mundo el Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer en honor a las hermanas Mirabal. Si esa muchacha no es estúpida, es algo que se le acerca o se le parece. Por tanto, es digna de cogerle pena. Es digna de, antes que sacrificarla, es digna de cogerle pena, porque es una pobre diabla, es una hermosa pobre diabla. Vamos a decirlo con otro lenguaje. Pero bien, ahí está la cosa. Don Alfonso, hay una cosa. No sé si usted, al igual que yo, lo percibe, pero así como usted dice, la trascendencia de la fecha y a qué se debe su celebración, que es a las hermanas Mirabal, yo pienso que se ha desvirtuado muchísimo. Porque es que ahora quieren hablarnos ese día de género y de transexuales y de cómo te sientes y de que cómo naciste y cómo te sientes. Son temas que van relacionados porque es no violencia contra la mujer y entonces a lo mejor hay, pero me preocupa muchísimo ver gente que estaba hablando del tema sin entender el origen de la celebración de la fecha y a lo mejor le hablaban de eso y esa gente no entendía la relación que había. Yo no sé, pero estoy preocupada porque vi eso mucho en estos días, en varias actividades. No sé si es una impresión mía. No, no es así. Asistimos a un momento de la historia o de la distorsión de la historia y de la propia naturaleza. Y hay quienes, desde una posición progresista, se han dejado manipular, aunque lo nieguen, de los centros de poder que están dirigiendo la vida social, económica y cultural de la humanidad. Y entonces se creen libres pensadores y de la autodeterminación del ser humano y no se dan cuenta que lo están manipulando los grandes hacedores de política a nivel mundial, los que controlan la humanidad y los que redireccionan el camino o el norte de la humanidad, denaturalizándola muchas veces. Y somos víctimas y a veces no nos damos cuenta que somos víctimas, no nos damos cuenta que nos manipulan. Pero bueno, ese es un derecho que cada cual tiene en la vida, de dejarse manipular sin saber que está siendo manipulado y de sentirse protagonista de cambios sustanciales en la humanidad de estos tiempos. Es su derecho de comportarse como idiota, negando que son idiotas o creyéndose que son inteligentísimos y que están más allá y caminan más allá de las propias normas o reglas de la naturaleza. Una cosa es la ciencia, que avanza, que camina, que descubre a través de ensayos, de muchos años de investigación y de replicar una práctica para validarla como tal. Y otra cosa es interpretar el mundo a su manera, a su antojo, y muchas veces eso tiene un precio en la vida, porque lo financian para esas cosas. Y cuando le conviene, no miran el origen del financiamiento. Cuando a muchos les conviene un tema, porque lo están financiando, niegan el origen de la, o no miran para allá del origen del financiamiento. Pero son temas de carácter sociológico, político, de alta política, que no están al alcance de nosotros. No sé qué habrá pasado con Vladimir Cruz. Vladimir Cruz, yo le comenté que usted entraría y dijo que entraría entonces luego. Bueno, Vladimir, muchas gracias por cederme estos minutitos. Vamos a la pausa y de regreso Vladimir Cruz y Paula Xiomara abordando los temas de la educación, pero desde la educación ver los problemas actuales. No solamente lo que está ocurriendo en el aula, sino también lo que ocurre en la sociedad.
Vamos a la pausa.